Nos habíamos quedado que Benito Juárez se había quedado exiliado, lo habían mandado a Cuba y mejor decidirse a Nueva Orleans. Después ahí conoce a gente que quiere dar un golpe de estado a Santana. Ahí conoce a Melchor Ocampo, se van para Panamá, de Panamá a Acapulco, se enteran que se da la revolución de Ayutla, que desconoce a Santana, estos también son partícipes, y ya llega tanta revuelta, llega Juan Álvarez a la presidencia de México y toma en cuenta a Benito Juárez y lo pone como parte de su gabinete. Lo pone como ministro de Justicia, pero también se da a conocer la Ley Juárez. Vamos a ver qué contiene la Ley Juárez. Consistía en eliminar los tribunales especiales, los privilegios de los militares y religiosos, y esta ley constaba de 77 artículos. Mucho se daba en este conflicto de liberales y conservadores por este tipo de leyes, pero principalmente se da a conocer una Carta Magna, que es la Constitución de 1857. Entonces, como no estaban de acuerdo de esa constitución, empezó una guerra, que es la Guerra de Reforma, o mejor conocida como la Guerra de los 3 años. ¿Pero qué contenía? Bueno, ¿cuáles eran los puntos claves y básicos para que pasara esto? Querían sobre todo la libertad de expresión, la libertad de culto, que ya no fuera nada más el catolicismo. Querían que hubiera 3 poderes, como es el ejecutivo, judicial y legislativo. La Guerra de los 3 años se formaba por 2 grupos, liberales y conservadores. Esos estaban en contra, muchos querían que los conservadores siguieran como venían trabajando, que todo recayera en la iglesia, pero los liberales decían ni más. Pero al final, después de todo, allá en Jilotepec, en una batalla conocida como la de Calpulapan, allá en Jilotepec, Estado de México, pues se gana la batalla, ganan los liberales, pero sobre todo Benito Juárez llega al poder. Había sido interino Juárez, presidente de México, cuando cayó el gobierno de Ignacio Comonfort. Entonces los conservadores pierden la gran batalla por los ideales que tenían y los liberales ganan. Juárez llega al poder, se da una revuelta con Ignacio Comonfort, que estaba en contra de Benito, pero al final se termina aliando porque necesitaba ayuda de él. Pero bueno, ya pasó la Guerra de la Reforma, llega Juárez ahora sí como presidente. Una vez ya siendo presidente, ya después de la Guerra de los 3 años, si no mal recuerdo, Benito Juárez fue a Guadalajara. Entonces un soldado se levantó en armas junto con sus soldados y le quisieron disparar. Y ya Benito Juárez se para de su silla y pues ya se levanta y estaba esperando el momento. Y Juárez, como presidente digno, dijo: en el pecho, por favor. Pero de repente alguien se le pone enfrente y le dice: los valientes no asesinan. Si quieren, bébanse la sangre mía, pero no toquen al presidente. Y estos se conmovieron y se fueron. Ese hombre era Guillermo Prieto. Luego ya viene lo que son las deudas, que pues México le debía todo a varias potencias europeas, a españoles, a ingleses. Entonces muchos los querían invadir, españoles, ingleses invadieron, pero también llegaron franceses, pero de los 3 solamente 2 potencias les perdonaron un poco más la deuda, pero los franceses dijeron ni más, los invadimos. Sabemos que esta batalla es muy heroica, incluso el 5 de mayo pues se da este homenaje donde se ganó a un ejército muy fuerte, que era el francés en esa época, era el más fuerte de esa época. Que 3 potencias europeas habían querido invadir a México en 1862. España e Inglaterra fueron las primeras que llegaron a San Juan Ulúa, a la parte de Veracruz, simplemente para invadir. Luego llegó Francia, que también tenía que cobrar la deuda. Entonces llegan solamente las 2 primeras potencias señaladas, perdonan la deuda, pero Francia no. Se sigue hacia la Ciudad de México. Entonces todos ya conocemos la mítica, heroica batalla de Puebla, dada el 5 de mayo de 1862, comandada por gente como Porfirio Díaz, Ignacio Zaragoza
entre otros. Se gana la batalla de Puebla. Los conservadores ya estaban hasta aquí de que pues, Juárez. Entonces dicen, ¿qué les parece si ponemos o proclamamos a un emperador? Entonces traen a este que es Maximiliano. Pero ¿qué hacía Benito Juárez cuando se planeaba lo de Maximiliano y se estaba dando lo de la invasión francesa, la segunda intervención francesa? Bueno, los conservadores quisieron aliarse con los franceses. Lo hacen. Juárez, por seguridad, huye a San Luis Potosí. Mientras llega este emperador Maximiliano, Juárez llega a Chihuahua. Rechaza la invitación de Maximiliano para unirse a su gente. Este dice, no, pues yo no quiero y no estoy de acuerdo, y adiós, al final de cuentas. Juárez tenía el apoyo de los pueblos, de las ciudades, de algunos lugares del norte. Se llevó a gente como a Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias. Entonces, gente conservadora, del Partido Conservador, gente del Partido Conservador, pues apoya a Maximiliano. Juárez también, por seguridad, se lleva a su familia a vivir a Estados Unidos. Ya cayendo el imperio de Maximiliano, ya lo fusilan. Juárez regresa y vuelve a iniciar la restauración de la República. Pero llega un momento, un acontecimiento que pues lo va a marcar y lo va a mermar al paso que este se sienta débil, empiece a ya no quiere estar más en el poder, pero aún así sigue ganando elecciones a pesar de que él ya no quería. Muere su esposa, primero en Estados Unidos, se muere su hijo, luego ya llegan aquí, su esposa ya cuando Juárez es presidente, pero ya no es lo mismo, la señora empieza a enfermarse, él empieza a darse cuenta de eso, él también se sentía cansado, simplemente pues él viene abajo, pero su esposa muere. Entonces mucha gente, también hasta liberales, ya no querían a Juárez, ni conservadores, ni mucha gente. Entonces un señor que llegaría a ser presidente por más de 30 años, proclama el Plan de la Noria. ¿Qué significaba o qué contenía? ¿Qué es lo que buscaba este plan? Desconocer a Juárez como ya presidente. Ya después, el 18 de julio de 1872, muere de una angina de pecho. Así es, aparte de que ya venía mermado, ya venía desmotivado, ya él muere.